Bueno, ante todo quiero agradecer la invitación a la gente que hace este programa de propuesta para el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, en especial a Nidia, que me hizo extensiva la invitación para poder participar y estar acá, y a ustedes por interesarse en este día en lo que es la movilidad sustentable y los vehículos eléctricos. Esto es una propuesta que traemos desde la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, una asociación que creamos en el año 2012, entre un grupo de apasionados en los temas eléctricos, que nos empezamos a dar cuenta que esta ola que está ya viviendo el mundo ya está presente entre nosotros. Hoy es común que ustedes vean bicicletas eléctricas en las ciclovías, vean motos eléctricas circulando por las calles, y todos nos preguntamos, bueno, ¿y esto cómo se va a legislar? ¿Cómo se va a manejar? ¿Qué va a pasar cuando venga el auto eléctrico? ¿Y qué es todo lo que trae lo eléctrico? Que realmente es otro mundo. Realmente los que estamos en esto, que yo vengo de más de 25 años en la industria del petróleo y el gas, y si algo tengo es, más vale origen fósil desde ese punto de vista. Reconozco que me reciclé y me fui a lo eléctrico porque empecé a descubrir esto y me empecé a apasionar, y bueno, hice posgrados de energía eólica, hidrógeno, y eso es lo que me fue llevando de a poco a estar cada vez más cerca de las nuevas tecnologías que vienen, que creo que van a aportar mucho de los problemas que estamos hoy tratando de tocar, ¿no? La contaminación, los problemas en las megaciudades, la infraestructura, y un poco ayudar a conectar todo para que fluya en las arterias de la ciudad, todo de manera mucho, diríamos, más sana, más saludable y sobre todo sustentable. Bueno, dicho esto, vamos a tratar de ir avanzando. ¿Qué entendemos por movilidad sustentable? Bueno, nosotros desde un punto de vista del transporte lo vemos como una ecuación en la cual la movilidad sustentable tiene como condiciones, primero, lograr la mayor nivel de eficiencia energética. Esto hablando dentro del transporte, ¿no? Tener el menor nivel de contaminación, el menor nivel de emisión de dióxido de carbono y la fuente energética más óptima para la utilización en el transporte. Voy a explicar cada uno de los conceptos. ¿Qué es eficiencia energética? Bueno, es un cociente, ¿no? Normalmente se expresa como un porcentaje entre la energía útil realmente utilizada, que podemos aprovechar, respecto a la energía total consumida. Esto nos habla de que todo sistema de transformación lamentablemente tiene pérdidas asociadas, en muchos casos son altísimas. Vamos a ver que realmente lo que se pierde es mucho mayor que lo que realmente estamos utilizando. ¿Qué es la contaminación? Bueno, son todas esas sustancias químicas, particulados, que alteran la composición de nuestra atmósfera y claramente impactan sobre los seres humanos y todo ser vivo. Esto es un tema que tenemos que empezar a cuidar mucho, realmente, sobre todo en las grandes ciudades, donde más se notan los temas de polución, de smog, que afectan nuestra vida y sobre todo nuestra calidad de vida. Para tener una idea, por ejemplo, existe también otra posibilidad, que es que no solo el smog que respiramos, el particulado del hollín y demás, sino que muchos de esos gases que se liberan a la combustión van a la atmósfera y se recombinan. Recombinando el óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre, se obtiene lo que se llama la famosa lluvia ácida, de la cual no ha sido un problema en nuestro país, pero sí lo ha sido muy grande en Europa. En Europa la lluvia ácida provocó la prácticamente esterilización de los mejores lagos que tenían. Hoy no hay vida en esos lagos, uno los ve límpidos, pero no hay ningún tipo casi de vida. Les cambió el nivel de pH y eso mató todas las microalgas, y a partir de ahí también los peces que vivían en ese ecosistema, ¿no? Entonces la lluvia ácida, que termina deviniendo en ácido nítrico y sulfúrico, realmente es un problema, y que la ciudad de Buenos Aires lo llegó a vivir. Buenos Aires, si ustedes recuerdan, a unos 5 años atrás empezó a quemar combustible de fuel oil en sus centrales termoeléctricas acá de la capital, que tenía mucho componente de azufre. Y hubo vecinos que en ese tiempo denunciaron que la lluvia les blanqueaba las baldosas, y efectivamente el ácido dejaba la mancha blanca, limpiaba toda la contaminación que había, dejaba blancas las manchitas, y eso es un tema que tuvimos incluso nosotros presente, en una ciudad que realmente no debiera tener estos problemas, porque si algo tiene Buenos Aires es que el aire limpia permanentemente, y no nos pasa los problemas que tiene DF, por ejemplo, o Chile, donde la concentración evita que casualmente recircule ese aire. En cuanto a emisiones de dióxido de carbono, este es el principal efecto de gas invernadero, mayormente asociado a la combustión. Entonces ataca directamente a los motores de combustión y todo tipo de combustión. Y por último,
En cuanto al tipo de fuente energética, ¿cuál es la más óptima? Bueno, acá tenemos que elegir entre las fósiles, que tenemos el petróleo, carbón primero, si lo podemos nombrar, petróleo y gas. Bueno, el carbón, lejos es el más contaminante, el petróleo y sus derivados reducen 1/3 la emisión, y el gas reduce a la mitad los niveles de emisión, con 0 particulado. Realmente vale rescatar al gas dentro de los hidrocarburos, y en la medida que todos sabemos el mundo lamentablemente es más hidrocarburo demandante, pero sería bueno que se vuelquen las matrices al gas y de esta manera reducir ya, con políticas activas, los niveles de contaminación. A futuro, y cuando ya vengan las renovables, que mayormente son eléctricas, ahí sí podemos pensar en energía más sustentable realmente, que no tenga casi niveles de emisión, y cabe destacar algunos otros tipos de energías, como por ejemplo los biocombustibles, que no son eléctricos, pero son renovables, tanto el alcohol que se puede mezclar con las naftas, como el biodiesel que se mezcla con el gasoil, tienen componente renovable, y eso ayuda a reducir los niveles de emisión, lo cual es bueno que eso se adopte, y como Argentina se empieza a mezclar con los hidrocarburos, naftas y gasoil. Y por otro lado, algún otro tipo de energía como por ejemplo, vector hidrógeno. El hidrógeno es algo que también se viene y está muy relacionado al eléctrico, porque después vamos a ver que el tema eléctrico tiene que ver mucho con cómo se almacena la energía que los sistemas logran. Gracias. Se ve que se cansó. Cómo la energía logra ser almacenada para después poder ser utilizada más adelante. Bueno, vamos a lograr si esto vuelve. Acá estamos. Se ve que cada tanto voy a tener que darle algún clic. Ya yendo a la eficiencia energética, vamos a tratar de entender cuál es el nivel de eficiencia entre un motor de combustión. El mejor motor de combustión hoy no tiene un nivel de eficiencia que llega al 30%. El 70% se pierde en, básicamente, energía térmica. Mientras que un motor eléctrico, casi cualquier motor eléctrico que toquemos, tiene un nivel de eficiencia mayor al 90%. Esto es producto porque básicamente toda la energía se vuelca a el movimiento mecánico y la pérdida térmica es muy poca en estos casos. Lo cual vemos que el nivel de eficiencia del motor triplica al mejor motor de combustión térmica. En cuanto a la contaminación, podríamos hablar de que existen dos tipos de contaminación importantes en el motor de combustión, una que tiene que ver con la de tipo ambiental, que tiene que ver con esos gases que despide la combustión, con el particulado que sale, mientras que en el motor eléctrico la única contaminación que podemos tener presente es la electromagnética, que es muy fácil de prevenir. Con una buena caja Faraday se evita todo tipo de radiación electromagnética que podría eventualmente afectar a algún tipo de vida o algún tipo de interferencia. En cuanto a los niveles de emisión, el motor de combustión va a tener un nivel de emisión creciente en el dióxido de carbono conforme el número de carbono que tenga ese hidrocarburo que estemos utilizando, mientras que en el motor eléctrico el nivel de emisión de dióxido de carbono, mientras use energía eléctrica, vamos a suponer sustentable, va a ser 0. Y en cuanto a la fuente de energía óptima, entendemos que lo mejor a utilizar se trata en el caso de motores de combustión, gas, biocombustibles e hidrógeno, estos dos últimos obtenidos a partir de fuentes sustentables, y en el caso del motor eléctrico a futuro la energía tiene que ser totalmente renovable, porque de nada sirve estar alimentando vehículos eléctricos si atrás hay una termoeléctrica a carbón, como es el caso de China, que es lo que se está quemando para dar esa energía eléctrica. Bueno, acá voy a explicar un poco el problema que tenemos, ¿no? Este es el círculo que he llamado de la movilidad insostenible. Esto es lo que hoy nos pasa. Hoy tenemos una gran incorporación de vehículos masiva. China, alguien dijo con sabiduría, tiene un nivel de parque de vehículos automotores creciente y prácticamente es el mayor parque vehicular lo tiene China hoy por hoy, y esto es un tema que se empieza a ver en las megaciudades. Las megaciudades padecen los mismos problemas que ya tiene China, donde el auto ha invadido la infraestructura y lamentablemente ha deteriorado nuestra calidad de vida, nuestra posibilidad de movilizarnos, trayendo para esto la necesidad de más infraestructura. Hemos incorporado autopistas, vías rápidas, mega autopistas, 1, 2, 3 niveles a veces. Esto ha llevado a que cada vez
se requiera mayor desplazamiento en automóvil, porque ahora ya no podemos caminar en muchos lugares, entonces necesitamos hacerlo a través de un auto. De hecho, las autopistas nadie puede caminar, no puede transitar, cortan vías de comunicación natural entre la provincia y la capital. Este es otro problema que tenemos con las grandes vías, lo cual yo diría no hay que seguir desarrollando grandes vías porque incomunican más que comunican. Y todo esto finalmente nos termina trayendo más congestión en las calles y las carreteras. Este círculo vicioso lo que termina haciendo es, por un lado, nos sigue disminuyendo la oferta de transporte público, cada vez le restringe las posibilidades de uso, lo cual cada vez se achica más ese parque de transporte público, o sea, produce un efecto contrario sobre el transporte público, nos obliga a desplazarnos. Mucha gente, como ya empieza a ver afectada su calidad de vida en la ciudad, dice, bueno, me voy a ir al norte, me voy a ir al sur, a Pilar, a zonas alejadas, que en el fondo termina siendo más problema, porque es otro auto más que tiene que venir ahora para traer a esa persona que seguramente trabaje acá en el centro o en el círculo del AMBA. Y obviamente esto nos trae incrementos en todos los niveles de polución y los niveles de accidente. Y esto es lo que estamos viendo, o sea, esto realmente no es escalable, esto ya ha llegado a un nivel de escala, diríamos, ya en su máximo estadio, y lo lógico es que ahora hay que desescalar esto de alguna manera para otorgarle a la ciudad lo que realmente tiene que tener y que sirva a las personas, y no como hoy que están sirviendo a los autos. Bueno, acá vamos a tratar de explicar por qué el motor eléctrico y por qué el motor de combustión, qué ventajas y desventajas tiene cada uno. Acá vemos los típicos gráficos de torque y potencia de todo motor. Torque es la línea azul, potencia es la línea roja. Esto es un gráfico que mide el nivel de esfuerzo mecánico que entrega el motor, o sea, ese par de fuerza que nos entrega respecto a las revoluciones que desarrolla en el eje de abajo cada uno de los motores. En el caso del motor eléctrico vemos que la línea azul arranca en 200 nano de aporte de torque y se mantiene prácticamente hasta los 6.000, 7.000 revoluciones, después empieza a decaer el motor eléctrico. Y en la línea roja vemos que la curva de potencia se va incrementando hasta básicamente esos 6.000, 7.000 revoluciones, luego empieza a decaer. Esto es normal en todo motor, llega a cierto nivel de rodamiento, de revoluciones por minuto, en la cual ya la energía cinética haría falta mucha más energía eléctrica para poder seguir haciéndolo girar cada vez más rápido. Y la verdad que ya 6.000 es mucha revolución. Pensar que un motor eléctrico que desarrolle 14.000 revoluciones por minuto es muchísimo. Quizás tampoco es lo deseable que ningún motor llegue a ese nivel de revoluciones. Y el motor eléctrico básicamente vemos que tiene una gran torque inicial y luego comienza levemente a decaer. ¿Qué pasa en el mejor motor de combustión interna? Bueno, vemos que el torque inicial es bajísimo. El motor en su primer arranque, realmente como tiene que vencer toda su propia inercia en la compresión y en poder mover toda la maquinaria asociada, el cigüeñal, pistones y demás, realmente toda su energía que está consumiendo la usa para poner en funcionamiento su propio sistema, lo cual es totalmente ineficiente en el arranque, tan ineficiente que para poder mover un motor y romper la primera inercia hay que poner una caja de velocidad, cosa que ahora vamos a ver, el eléctrico no requiere caja de velocidad, porque ya tiene todo el torque de arranque. Su máximo régimen lo alcanzan las 3.000, 4.000 revoluciones, un motor térmico, y ahí está en su plenitud, ahí está entregando su máxima potencia en el mejor nivel óptimo de rendimiento en cuanto a consumo. Sigue creciendo a medida que aumentan las revoluciones en cuanto a la potencia, pero ya después a partir de las 5.000 revoluciones cae drásticamente. ¿Qué nos dice esto? Bueno, por un lado, el motor de combustión, que hoy ha sido lo que nos ha movilizado básicamente, realmente ha prosperado porque era una máquina térmica eficientemente diseñada, o se la sigue mejorando, pero está condicionada por el ciclo de Carnot, lo cual la ley de Carnot nos dice que toda máquina termodinámica, en el mejor de los casos, y teóricamente alcanzaría como máxima eficiencia el 40%. No es más. El eléctrico no está embebido en ese problema. Un eléctrico puede dar más del 90% de eficiencia y podría dar el 100% si se lo mejora con superimanes, con alambres de tipo superconductores, en los cuales no hay pérdida térmica y no hay resistencia al paso del electrón. Pero bueno, eso es tecnología del futuro, indudablemente. Y ese gran torque contra el nivel óptimo de eficiencia ha llevado a que también se piense en desarrollar una complementación entre los dos motores. Y esto es interesante porque uno y otros en un punto se complementan.
¿Por qué se pueden complementar? El motor de combustión es eficiente cuando trabaja en régimen, y eso implica ponerlo a trabajar en 3.000, 4.000 revoluciones. Si a ese motor lo acoplo un generador eléctrico, yo puedo generar energía eléctrica a buen régimen de producción, y ese es el sentido de las termoeléctricas. La central termoeléctrica es una turbina normalmente, o un buen motor, que trabaja a un régimen eficiente y genera energía eléctrica a buenas tasas. En algunos casos se llega a niveles de eficiencia del 40% de generación eléctrica, y si lo metemos con cogeneración, que es aprovechar el calor caliente que salen de los gases de escapes y generar ahora en una turbina con vapor, un turbovapor, generando energía eléctrica también, se la puede llevar a casi el 50% de eficiencia. El motor turbo, ¿no?, combinado con un generador eléctrico ha movilizado ya en nuestros casos a las locomotoras. Ustedes han escuchado hablar de las motoras eléctrico-diésel, que han sido muy eficientes y se han impuesto. Puede perfectamente movilizar maquinaria agrícola. Argentina, que tiene un terrible latifundio, tendría que estar pensando en reducir los niveles de emisión y meter cosechadoras y tractores con generadores mixtos, en los cuales volvamos al concepto del diésel eléctrico. Y todo lo que es pesado, estaría muy bueno pensarlo diésel eléctrico. Antes de llevarlo totalmente eléctrico, que después vamos a ver, todavía el eléctrico tiene desafíos muy grandes a lograr superar, sobre todo en el tema del almacenamiento de la energía eléctrica. Entonces, cuando vos hablas de grandes consumos eléctricos, ya tenés que pensar en generar a bordo tu energía eléctrica. Y ahí un térmico trabajando a régimen es muy eficiente. Se le puede llegar a sacar el 50% de toda su energía que está consumiendo. Esto también lo vieron las automotrices, y por ejemplo los primeros eléctricos fueron híbridos. Híbrido significa que estamos mezclando un componente eléctrico de motor con un componente mecánico de motor de combustión. Así salió el primero, el Toyota Prius, ¿no?, que tenía un motor, en este caso ciclo Atkinson. El ciclo Atkinson es un tipo de variante motor de combustión que tiene la ventaja de que se arranca a régimen y carga a través de un generador los bancos de batería, en este caso 1,5 kilowatts de baterías, poco, por un eléctrico vamos a ver que tiene 50 kilowatts para arriba de almacenaje, y la energía eléctrica es la que mueve el auto mayormente durante el modo de conducción. ¿Por qué? Porque esa energía eléctrica prácticamente el 90% se puede bloquear a la tracción. Entonces realmente termina siendo muy eficiente. Tan eficiente que el consumo en esos autos baja entre 2,5 litros cada 100 kilómetros a 4 litros en el peor de los casos. O sea, está reduciendo en la mitad y a veces 3/4 partes el consumo de un motor de combustión tradicional. Y los híbridos funcionaron, van a seguir funcionando, y es la transición para llegar después al eléctrico. Que el eléctrico tiene las grandes ventajas como motor, que tiene, como ya dijimos, un alto par en la velocidad inicial, o sea, que tiene gran torque en el arranque, una alta densidad de potencia. Si nosotros integramos la curva línea roja del motor eléctrico respecto de la curva roja del de combustión, esa área es mayor, muy superior en el caso del eléctrico. Tiene un amplio rango de velocidad, eso es otra ventaja del eléctrico. El eléctrico no necesita caja de velocidad. Entonces cualquiera que maneje un auto eléctrico se va a dar cuenta que todo lo regulás con el acelerador. Vos apretás levemente el acelerador, puede ir a 0,01 kilómetro. Lo apretaste al fondo y vas a la máxima velocidad de ese auto sin tener que pasar por un cambio. O sea, regula todo el rango de velocidad con el acelerador. Bueno, bajo momento de inercia, lo cual rompe rápidamente el torque de arranque. Tiene un significativo menor número de partes móviles. En el motor mecánico tradicional tenemos que pensar en partes movibles, partes sometidas a presiones, a temperatura, algo muy complejo, una maquinaria tecnológica complejísima, un motor de combustión al lado de un motor eléctrico. Y obviamente todo esto redunda que el motor eléctrico, el mantenimiento es mínimo, tendiendo a cero. La duración de un motor eléctrico se mide en años y realmente no requiere nada, a lo sumo los 2 rodamientos, revisar cada tanto. Bueno, acá quiero explicar un poco cuál es el futuro del auto, y esto es una tendencia que estamos viendo cada vez más, ¿no? Muchos de ustedes ya la van a apreciar a medida que yo la vaya comentando. Esto es los vehículos actuales versus los nuevos vehículos que empiezan a entrar y qué atributos y características empiezan a tener. Los anteriores vehículos mayormente tenían accionamiento tipo mecánico, hoy todo se hace electrónicamente a través de servo y sistemas electroasistidos en el mejor de los casos, y mejor aún, electrónicos totalmente.
El motor de combustión interna ha mejorado a un downsizing de esos motores, es una reducción del motor, teniendo cada vez en motores más chicos, mayor potencia, mayor HP, que normalmente así los medimos los motores, y con mucho menor consumo. Pero realmente la ley de Carnot sigue pesando y hay límites en los cuales ya estamos llegando a esos límites, lo cual es más eficiencia no le podemos pedir. Y se está gastando mucha plata para poder lograr eficiencias de 1 o 2%. No tiene sentido invertir tanto desarrollo en algo que aporta tan poquito como resultado final en la mejora. Bueno, hablamos de los motores híbridos, que es una opción intermedia, y finalmente llegar al motor eléctrico, que es la tendencia más a futuro que se está ya viendo, donde de los combustibles basados en hidrocarburos, básicamente a partir de petróleo, eventualmente el gas, estamos pasando a combustibles pensados en la energía eléctrica y el hidrógeno. De controles mecánicos estamos pasando a controles de tipo electrónico. Claro, cuando toda la electrónica integra, es más natural hablar ese mismo lenguaje. Entonces el motor eléctrico integra perfectamente con la electrónica, con la posibilidad de tener una computadora a bordo, la posibilidad de tener conexión Wi-Fi y millones de cosas que les voy a ir comentando a dónde apunta el auto eléctrico a futuro. Nosotros en la asociación decimos un ejemplo para entender un poco lo que llamamos el salto cuántico al vehículo eléctrico, ¿no? Yo soy de los viejos, donde estudié mecanografía en el colegio y todos teníamos máquinas de escribir en aquel tiempo y aprendíamos incluso con un cajón para poder aprender a tipear y ganar velocidad. Claro, usamos la máquina eléctrica. Yo en su momento tenía un boletín que hacíamos un folleto para el colegio, difundir las noticias, y cada tanto teníamos que ir al stencil para poder hacer copias, ¿no? Entonces perforábamos con la máquina de escribir el papel, que tenía que ver con un papel que era una hojita que una vez perforada vos la ponías sobre el stencil, que era un rodillo con tinta, y te dejaba sacar hasta más o menos 100 copias. Después se destruía el stencil porque obviamente era un papel tipo vegetal muy débil y tenías que volver a escribir todo eso de vuelta con el tema de no equivocarte, todo un trabajo era esto y con mucho cuidado, ¿no? Claro, hasta que después ya empiezan a venir las máquinas, las computadoras, las primeras impresoras con los famosos carros, ¿no? Que pasaban muy lento, pero bueno, de golpe vos dabas el botón de imprimir y sacabas 1, 10, 1000 copias, podías sacar, lento, pero te las ibas sacando. Después eso fue ganando con la fotocopiadora, donde podíamos rápidamente imprimir. Después ya empezó a venir la máquina integrada a la computadora, y ya después caímos en la computadora integrando planillas de cálculo, integrando la posibilidad de internet, integrando redes sociales, y hoy por hoy no concebís otra cosa que trabajar sobre una computadora y nadie tiene más una máquina de escribir. Y realmente la computadora trajo cosas que hoy eran impensadas, ¿no? La posibilidad de que todos tengamos una computadora en la mano que nos permite comunicar, saber el estado del tiempo, desde esa computadora pedir, donde podemos ver que ese celular permite pedir un auto, por ejemplo, el sistema car sharing, hoy está muy difundido en el mundo, esto es algo que pensamos que el AMBA tiene que tener cuanto antes. Y bueno, ese salto cuántico de la máquina a escribir a la computadora va a pasar lo mismo en el auto. Cuando empezamos a conocer el auto eléctrico y a probarlo, tuve la suerte de andar en varios ya va, y realmente te bajás eso y decís no quiero más un automotor de combustión. Y eso integrado a la posibilidad de estar totalmente comunicado, vos poder leer desde el celular en qué estado se encuentra el auto, que te defina dónde está tu puesto de recarga, que te defina, por ejemplo, que vos programes el celular a que te espera a las 8 de la mañana ya con 27 grados en el habitáculo, que te defina alarmas, que te defina, por ejemplo, tu hoja de ruta, ni hablar del auto autónomo, el auto que a futuro te va a llevar al sitio que vos dispongas. En el extremo, las madres van a estar en su casa y le van a pedir que el auto vaya a buscar a sus hijos al colegio y se los traiga de vuelta. Hay quienes están pensando que ese auto autónomo le ponemos un dron arriba, y estos son prototipos, pero ya están funcionando. Google ya va en 4 vehículos que ya llevan hecho más de 2 millones de kilómetros, y los únicos incidentes que tuvieron fue gente que se los chocó de atrás. Hasta ahora no chocó en ninguno de los momentos estos vehículos. Y ponerle un dron arriba, lo cual el auto permitiría georreferencialmente llevar algún tipo de encomienda desde el auto hasta algún lugar que querramos. Le quiero llevar la llave a mi esposa que me la olvidé, va, la deja y vuelve, o tomar una imagen satelital de cómo está el tránsito en ese momento. Bueno, toda esta tecnología que integra, porque todo es eléctrico y todo empieza a dialogar en el mismo idioma, sumada a la idea de la Internet de las cosas, donde todo esto va a estar incomunicado, pero en otra Internet, pues ya nos damos cuenta que la Internet que hoy usamos no es buena para mezclarla con la Internet que necesitan conectarse
todos estos sistemas, entonces ya se está desarrollando la nueva red web para interconectar autos eléctricos, semáforos y tener todo esto integrado de otra manera. Y bueno, esto nos lleva que el auto a futuro va a tener un funcionamiento inteligente, todo interconectado, donde el auto va a ser realmente autónomo. Nosotros nos vamos a subir y vamos a poder ir trabajando en el auto, llegar a hacer la presentación en el camino, mandarle fax a alguien, mandar mail, donde vemos que ya los viejos materiales se traducen a nuevos materiales de compuestos complejos, ¿no? Livianos sobre todo, y muchos de ellos reciclables, donde la tracción que antes era a través de algún sistema de diferencial, hoy pasa a ser una transmisión quizá en cada rueda, in-wheel y eléctrica, y donde ya no hay más caja de cambios. Esto es lo que vamos a ver y lo que ya se está viviendo en el mundo en cuanto a la nueva tendencia en las automotrices, y a esto es lo que se está apuntando, y poco a poco vamos a ver que van a ir apareciendo más cantidad de estos vehículos en el mercado. Acá vemos un poco cómo es la proyección que la Agencia Internacional de Energía dio para próximos años de los vehículos eléctricos. Bueno, la tasa de crecimiento es exponencial, pero también la demanda de litio va a ser exponencial, que es lo que se requiere para alimentar las baterías de estos vehículos. El litio ha demostrado ser un mineral que tiene la gran particularidad de permitir almacenar mucho nivel de energía eléctrica, pero hay que producirlo, hay que generarlo, y esta es la gran carrera hoy. Muchas automotrices están invirtiendo fuerte, Tesla sobre todo, en desarrollar baterías de litio cada vez con mayor capacidad y que nos permitan tener la autonomía que necesitamos. Y bueno, este gráfico muestra que hacia el 2020 se consuman 100.000 toneladas de litio, lo cual es mucho. Pensar que el litio se mezcla en las baterías en un 3% nomás, y todo eso tiene que ver con algo que hay que producir y de la cual Argentina, junto con Bolivia y Chile, tiene la suerte de formar el triángulo del litio, y por lo cual hace muy interesante a futuro que Argentina pueda desarrollar esta tecnología y pueda exportar al mundo lo que es el litio o el cloruro de litio, que es lo que realmente se utiliza, ¿no? Hay que procesarlo previamente. Bueno, ¿qué requiere una movilidad sostenible, sustentable? Bueno, por un lado, un buen planeamiento territorial. Hoy dijimos, el territorio fue pensado para los autos y tenemos que cambiar esa visión, desescalar todo el sistema y pensar en la ciudad para las personas, peatones y transporte no motorizado, que llamamos, entre los cuales está la bicicleta, ¿no? Y toda forma de transporte que nos permita rápidamente comunicarnos y sin necesidad de recurrir a un vehículo. Un poco la idea de ¿por qué me tengo que transportar en un vehículo? Si lo puedo evitar, si puedo hacer teletrabajo, si puedo hacer un montón de otras cosas, es mucho más eficiente la energía que no se consume que aquella que estamos consumiendo y que la tuvimos que haber producido previamente, y ni hablar desde el punto de vista ambiental. O sea, la mejor energía ambientalmente sostenible es aquella que no consumamos, y a eso tenemos que tratar de ir, a consumir lo menos posible de energía. Donde ese planeamiento territorial priorice el tema del medio ambiente, priorice el tema de usos de energías renovables, acá que pensamos que hay que permitir generar energía renovable distribuida, que los hogares generen energía distribuida, que el usuario sea el propio, nosotros ciudadanos los usuarios y generadores de energía eléctrica, y sumado a esto el concepto de ir a una movilidad sustentable. Esto es cambiar los esquemas fósiles para pasar a sistemas sustentables de vehículos eléctricos y cualquier otro sistema sustentable, como entre ellos el transporte público, que realmente es muy eficiente, mueve mucha cantidad de gente, con relación al gasto energético que tiene, es muy baja cuando vos lo haces per cápita. Entonces realmente el transporte público es muy eficiente para las grandes ciudades. Entonces necesitamos ciudades más compactas, necesitamos dar prioridad a esos peatones y ciclistas, necesitamos dar prioridad al transporte público multimodal, esto es interconectar sistemas de transporte, que bien nos comentaban anteriormente, esto es esencial, que me permita que si vengo en bicicleta me pueda subir a un subte, me pueda subir a un tren, y que si bajo del subte tengo una red de colectivos ahí para poder realmente utilizar otras opciones de vía y movilizarme rápidamente, si yo tenía que estar pensando, si voy allá, wow, ¿y ahora cómo hago? Me quedé varado en tal lugar, entonces necesito tomarme un taxi. No, un colectivo, un subte, una línea de
Metrobús, de trolebuses, que ahora vamos a reeditar cosas viejas que ya estaban, que lamentablemente las dejamos en desuso, pero son muy eficientes y vale la pena volver a traerlas de vuelta al presente. Desincentivar actividades, descentralizándolas básicamente. Pensar en la energía distribuida y obviamente erradicar el auto a combustión. Racionalidad en la conmutación urbana. Esto es un concepto que saqué de la Fundación Metropolitana y que le hice una adaptación propia, me pareció interesante, y a veces nos olvidamos que lo más eficiente, si nos vamos a mover en un radio de 10 cuadras, muchachos, caminemos, no hay con qué darle. El ser humano es una lamparita de 75 watts y tiene la suficiente energía para movernos, incluso mover a alguien más si queremos. En una bicicleta podemos llevar a alguien también. De hecho existen los bicitaxis, donde llevan hasta 2 personas. Y hasta 30 cuadras perfectamente lo podemos hacer en bicicleta, hasta 30 kilómetros le ponemos un motor eléctrico a la bicicleta, hasta 60 kilómetros cualquier moto eléctrica está en ese alcance, hasta 200 kilómetros estamos en el límite del auto eléctrico actual. Y este es el gran problema del auto eléctrico hoy, es que no tiene autonomía suficiente para darnos mayor de 200 kilómetros. Se está avanzando mucho, se está incluso pensando no solo en litio, se está pensando en celdas de combustible e hidrógeno, en sistemas que permitan almacenar mucha energía, densidad de energía eléctrica, y que le den al auto la autonomía que necesita. Hay, el Mirai, por ejemplo, Toyota, ya hoy logra 400, casi 500 kilómetros de forma eléctrica con celda de combustible e hidrógeno, pero todavía son sistemas caros. Masificar esto va a abaratar los costos de las baterías, de la celda de combustible, y va a permitir mañana tener autos a los precios de los actuales o menos incluso, porque todos sabemos que el motor eléctrico es mucho más barato producirlo que un auto a combustión, pero hay que darle escala. El gran problema es que no compite el eléctrico porque no tiene la escala que tiene el de combustión. Cuando la tenga va a valer la mitad, no lo duden. Y ya a distancias de más de 200 kilómetros, hoy si queremos hacer un modo sustentable, bueno, vamos a tener que pensar en micro, tren, auto o avión. Esto es una propuesta que creemos interesante, el auto eléctrico en la ciudad. Se define vehículo eléctrico, todo vehículo menos de 100 kilos. Acá vemos un Twizy, vemos el e-Rod de Toyota, donde son autos que son biplaza, básicamente, que tienen gran facilidad en los centros de poder aparcarlos. Pueden aparcar, acá vemos un ejemplo, aparcando de atrás, lo cual no ocupa ningún espacio, y son muy ágiles y tienen la autonomía que vos necesitas para moverte en la ciudad. En la ciudad normalmente se habla de conmutación, es un término que viene de commuting de inglés, en la cual relaciona el tránsito que hacemos a diario de ir de nuestra casa al trabajo y volver. Una ruta frecuente para todos los que trabajan y los que tienen alguna actividad, que realmente está estudiado, no nos lleva más de 50 kilómetros en el peor de los casos de desplazamiento, y que hacerlo en un motor de combustión realmente es muy ineficiente, sumado al problema de dónde dejo el auto, sumado a miles de otros problemas que tiene esto, y que los autos eléctricos, en particular los vehículos pequeños, resuelven muy bien. Entonces esto es algo que ya se empieza a ver en las grandes ciudades, autos que hay que legislar. Hoy la legislación no permite que esto circule, menos un auto de este estilo, ¿no? Porque para muchos no cumple con los mínimos estándares de seguridad, pero bueno, hay que crear una seguridad para autos más chicos. No tiene por qué este auto respetar el estándar de un auto que sale a la ruta, que va a andar en una vía veloz, en una autopista, y que tiene un motor de 4 o 5 veces más potencia que estos vehículos. Estos son autos que no se desplazan a más de 60 kilómetros por hora. Está bien, pedirle más a un auto que dé más de 120 kilómetros, me parece bien, pero armá una legislación para estos autos que dan 60 kilómetros y que son una perfecta solución para las grandes congestiones en nuestras ciudades. Bueno, esto es el car sharing, algo les comenté, esto es algo que se está imponiendo en el mundo, realmente quizás lo eléctrico entre más por esta propuesta, ya la nueva generación entiende que el auto, la verdad, tener un bien de uso, que lo tenemos que proteger, darle una cochera, que tenemos que pagar un montón de impuestos para usarlo quizá el 20% de nuestro tiempo, es muy caro, es un lujo carísimo. Prefiero tener algo compartido, que yo lo uso cuando quiero. En este caso el car sharing, vos agarras tu celular, te fijas dónde están las estaciones, automáticamente dice cuál tiene un auto disponible, te dirigís ahí, desde el mismo celular pedís la habilitación,
te da una clave, con eso vos podés ingresar al vehículo, lo desconectás del cargador eléctrico, salís, recorres lo que tenés que hacer y lo volvés a dejar en otra estación. Y atrás viene otra persona que hace lo mismo. Entonces hay autos circulando en un radio de microcentro y satisfaciendo las necesidades de movilidad de toda la gente. Realmente es algo que reduce la congestión, evita el uso de estacionamiento, realmente lo reduce muchísimo. Esto tiene un poco que ver con la visión de, ¿se acuerdan cuando el famoso I2K que todos temían de que si todos los aviones tenían que bajar a tierra, no había dónde bajarlos? Porque es verdad. O sea, los aeropuertos no están preparados para que el tránsito aéreo aterrice en todo conjunto. Necesitarías enormes pistas de aterrizaje, hangares que no hay y terribles playas, porque cuando esto funciona, lo que está en circulación es más grande que el stock. Entonces acá empieza a aparecer un concepto de que cuando vos estudias los flujos te das cuenta que teniendo estos autos en circulación, capaz que te estás ahorrando el 60% de cocheras. Y esto es no menor, son temas que hay que estudiar. Los flujos son mayores que los stock. Perdón, me olvidé de las ventajas, ¿no? Reduce la congestión, reduce el uso de los espacios, sobre todo en el estacionamiento, baja el consumo de los combustibles y obviamente los efectos de gas invernadero. Este es un concepto que hace la vez pasada en un foro de la ciudad y nos invitaron y robé esta presentación de la gente de Oslo. Ellos desarrollaron un concepto de bus eléctrico pero con almacenamiento. Claro, la famosa catenaria, que es donde engancha a la línea eléctrica del colectivo, tiene problemas que aún no se han podido resolver tecnológicamente y es que cada tanto se desconecta. Y esto pasa en toda catenaria, los trenes, subte, cada tanto les pasa. Entonces, esta gente que dijo, bueno, démosle autonomía a ese colectivo, le ponemos banco de batería, que es lo que muestra abajo el sistema energético desarrollado, por eso los comento rápidamente. Entonces, cuando se desconecta la catenaria, porque por alguna razón tiene que salir a una zona donde no hay tendido eléctrico, por ejemplo, aparcar en una zona más complicada o en reversa volver, usa el almacenamiento eléctrico que tiene. Cuando vuelve a la catenaria, empieza a recargar nuevamente las baterías, entonces tiene electricidad en todo momento. Y realmente es un sistema muy eficiente, permite salir de la catenaria, que es otro de los problemas que tenían los viejos trolebuses, que solo podían andar en la catenaria y si se te paraba el trolebús te paraba todo el tráfico porque se quedaba sin corriente eléctrica. Bueno, acá la tenés a bordo y mientras no le pidas grandes distancias, perfectamente se almacena con baterías simples. Y una solución inteligente para incorporar, por ejemplo, en el Metrobús, que tendrían que ser todos de este esquema, o sea, todos eléctricos. En el mejor de los casos, a GNC. Bueno, este es otro concepto interesante. Lo eléctrico también existe en cablecarriles. O sea, no solo hay que pensar que en la ciudad hay que explotar el espacio terrestre, ¿no? La ruta, el subterráneo, sino el aéreo. Esto es una solución que perfectamente se puede aportar cablecarril en la ciudad. Esto permitiría con grandes centros conectados a través de cablecarriles, donde por ejemplo Aeroparque, Retiro, y que sean soluciones de nodos de interconectividad. Y acá viene con el concepto de interconectar sistemas de transporte. Entonces yo tengo sistemas de teleférico que bajan, de ahí puedo tomar subtes, aviones, trenes, colectivos, parquímetros donde tengo car sharing metido. Entonces empiezo a tener muchas opciones de conexión y ahora la gente resuelve su gran problema, y esto ya está estudiado. Nuestro gran problema de conexión está dado en los kilómetros finales, normalmente en los últimos 15 kilómetros. Y esto es lo que muchas veces hace que la gente elija mal su medio de transporte. Y es que cuando yo estoy llegando al lugar, empiezo, ¿y dónde paro? ¿Puedo parar? Claro, ahora si vas al microcentro estás jodido, hermano, no puedo estacionar. Entonces, ahí empiezan los problemas de transporte. Entonces, ahí es donde hay que integrar y buscar este tipo de soluciones. Por ahí al microcentro llego y tengo bicicletas eléctricas que puedo alquilar, me muevo en el microcentro perfectamente, salgo al microcentro, parque de metrobús eléctrico, subterráneo, pero todo interconectado y que la gente sepa dónde están esas estaciones. Esa es la clave. Hoy están, pero dispersos, hay que buscarlo y a veces no están en los mejores lugares. La verdad que los hemos desplazado tanto los colectivos, cuando los vamos a buscar ya ni los encontramos en las arterias principales. Y esto tiene que cambiar. Bueno, el teleférico es una opción, hay que tenerlo en cuenta. Sería bueno que Buenos Aires adopte este sistema también eléctrico
no tiene problemas de paro, trabaja las 24 horas, no hace ruido. A lo sumo alguien lo criticó por cierta contaminación ambiental, perdón, cierta contaminación visual, desde el punto de vista de que molesta un poco, pero hoy hay muy lindos diseños, realmente con un buen diseño de estación, te diría que hasta es pintoresco. Algo de esto, hay cosas muy bonitas hechas en el mundo. Si googlean ustedes, van en Amsterdam y demás, ya de estos desarrollos a futuro realmente son preciosos. Diseños urbanísticos y arquitectónicos, sobre todo, muy modernos, muy bonitos. Bueno, hablando de integración de modo de transportes, colectivos asociados a los trenes y ferrocarriles, la posibilidad de usar la bicicleta en los trenes, subtes, y algo muy lindo que a mí me gusta, que es a futuro todo auto eléctrico va a venir con su bicicleta eléctrica, y esto es lo que te resuelve cuando ya llegas a tu lugar de destino, y para no complicar tu movilidad en el microcentro, en esas zonas en las cuales ya está vedado el tránsito vehicular, sacás tu bicicleta que se recarga en el propio vehículo eléctrico, te mueves en el radio de 30 kilómetros, volvés, la guardás, se vuelve a cargar y así te vas moviendo. Tenés una segunda alternativa de resolver esos últimos 15 kilómetros de la complejidad que hablamos antes. Esto ya existe y hay que volverlo a traer. Los trolebuses funcionan, hay que por ahí meterles baterías arriba para solucionar el problema de la catenaria. Esto es lo que ya hay acá, en la Argentina a diario lo vemos, motos, bicicletas, Trimub, una empresa argentina que exporta al mundo. Esto, Cipot, bueno, toda gente que integra la BEA, que se nos ha sumado, la gente de Melex, Bravo, que lamentablemente no logró desarrollar en el país y se tuvo que ir a California, o está desarrollando esto en California. Y bueno, estos son quienes integran la BEA y estos son nuestros objetivos: impulsar las leyes de vehículos eléctricos y el concepto de qué es movilidad sustentable, promover una industria argentina. Tenemos mucho potencial, excelentes recursos humanos, tenemos litio, hay que, señores, posicionarse rápidamente en la industria automotriz eléctrica. Argentina llegó a liderar en la región la industria automotriz de motor de combustión. Por políticas erradas perdimos el liderazgo, hoy lo ganó Brasil, hoy todas las casas centrales están en Brasil y todas las políticas se hacen desde Brasil. Voy a dar un ejemplo que Diego me va a dar la razón. Argentina fue pionera en GNC, desarrolló y lideró la industria del GNC. Cuando llegó a tener sus primeros desarrollos de fábrica de vehículos a GNC, lamentablemente nos agarró el traspaso a la industria brasilera. Brasil tomó todos esos desarrollos y lo primero que dijo es: separan. No hay más desarrollo de autos a GNC, no hay ningún auto a GNC de fábrica, no vamos a hacer más motores, porque Brasil está orientado al flex, a lo que era el etanol en ese momento, y obviamente ese es fuerte. Brasil es líder en motores flex de combustión y desactivó todo el programa de GNC. Ahí Argentina perdió el liderazgo, hoy no hay un solo auto que salga de fábrica de GNC, de una industria que lideramos, y lamentablemente perdimos en las manos de otra industria. Ya terminó, muy bien. Y esto hay que hoy, está la posibilidad de retomar el lado eléctrico. Tenemos conocimiento, tenemos recursos humanos muy valiosos, manejamos el tema eléctrico y tenemos litio, y esto es muy importante que el gobierno entienda que hay una oportunidad estratégica. Estas son ventanas, estos son trenes que pasan, hay que sumarse, y en el mundo actual muy rápido, quizá en 5 años, si no te sumaste, tren que se fue. Habrá que esperar otra oportunidad. Argentina es muy rico realmente y siempre aparecen oportunidades. Esta creo que es una buena y sería bueno que no la perdamos también. Y por último, fomentar el uso del vehículo eléctrico y crear un mercado de vehículos eléctricos para todos nosotros. Muchas gracias.